Cristo, iglesia. Les recuerdo nuestras reuniones: jueves 6:30 de la tarde, domingos 9 de la mañana. Nuestro culto de oración para el 31 de octubre. Espero y aspiro que estemos orando por ese día del Señor, por ese evento anual que nosotros como iglesia hacemos, un día para el Señor, en el cual va a estar buenísimo, no se lo pierdan. Invitemos a alguien, a un amigo, porque va a estar genial. Dijo un amigo de nosotros, genial. Las clases del MINS, les recuerdo, vamos a iniciar con el módulo de Éxodo. Iniciamos con Éxodo, entonces para que nos vayamos preparando. Y sin más preámbulo, voy a darle paso al predicador de la mañana de hoy, que es nuestro pastor Pedro. Buenos días, iglesia. Qué bendición estar aquí en este lugar para continuar adorando y obedeciendo a nuestro Dios. Bien, estamos en el estudio del Salmo 32. Y recordamos que hace 8 días estudiamos los 2 primeros versículos. Pero prácticamente alcanzamos a estudiar solo el primero, después de la introducción. Porque fue un salmo muy interesante, porque recordemos que fue uno de los salmos que Martín Lutero llamó salmos paulinos. ¿Por qué razón? Porque en estos salmos, que llaman salmos paulinos, es donde se ve la salvación solo por gracia, sin las obras de la ley. Por eso inicia el salmo diciendo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahí vemos ahí como una especie de absolución de parte de Dios, sin ninguna condición. Por eso Martín Lutero le dijo que era uno de los salmos paulinos, porque se muestra la gracia soberana de Dios con el creyente. Una gracia que cubre el pecado, una gracia que perdona sin condición, que solo puede proceder de un Dios santo, santo, santo. Qué bueno que nosotros estemos orando, como decía el pastor Felipe, por ese evento del 31 de octubre, donde celebramos nuevamente, conmemoramos ese tiempo donde la iglesia cristiana retoma nuevamente el principio de la sola escritura, donde volvemos nuevamente a la senda antigua. Y va a ser un tiempo de mucha edificación, porque vamos a seguir conociendo a ese Dios santo, santo, santo. Vamos a hablar del carácter de Dios, de sus atributos. Y vamos a iniciar solamente con los atributos incomunicables, como son su aceidad, su eternidad, su infinidad, su omnipresencia, su simplicidad, su omnipotencia, su omnisciencia. Atributos que son propios de Dios y que por ningún motivo nosotros o ninguna criatura puede tener, porque solo pertenecen a ese Dios santo, 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 al cual nosotros predicamos, en el cual hemos creído. Vamos a ir a la segunda parte del versículo 1,
donde dice que nuestro pecado ha sido cubierto. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Cubierto por quién? ¿Quién cubre ese pecado? Dios mismo cubre ese pecado. Asimismo, como aquella arca que diseñó Dios en el Antiguo Testamento, estaba cubierta por ese propiciatorio, así como Noé fue cubierto por el diluvio, así como los egipcios fueron cubiertos por el mar. Pero todas esas cubiertas son perecederas. ¿Qué cubierta ha de ser tan poderosa que esconda para siempre el horror de nuestro pecado? ¿Qué cubierta ha de ser tan potente, tan poderosa, que pueda cubrir toda la inmundicia de la carne y del espíritu del ser humano? Esa cubierta es nada más ni nada menos que lo que explicaba Felipe esta mañana: la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos cubre de todo pecado, de toda maldad. Porque el que ha visto todo el horror, el que ha visto una vez toda la horrible deformidad de ese pecado, solo él puede apreciar la felicidad tan grande de haber sido perdonado. Hay muchos de los seres humanos que no quieren que su pecado sea cubierto. Hay mucho hombre por ahí que quiere cubrir su propio pecado de ciertas formas que son abominables delante de Dios. Y hay una forma de cubrir el pecado que es una maldición para el ser humano. Y yo quiero que vayamos un momento al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28. ¿Ya estamos todos ahí? Versículo 13. Mire lo que dice la bendita palabra de Dios. El que encubre sus pecados, ¿qué sucede? No prosperará. Mire, iglesia, hay un modo de cubrir el pecado que es no confesarlo delante de Dios. No sé si a ustedes también les ha pasado cuando usted de pronto le está compartiendo el evangelio a alguien y dice, pero es que yo no necesito de ese evangelio porque yo soy bueno, porque yo poco peco. Yo no soy pecador. Y entonces está cubriendo su pecado ¿con qué? Con su ignorancia. Porque está ignorando que es un pecador, como dice la Escritura, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cubren su pecado, ignorando su pecado, o lo que es peor, niegan su pecado. Porque para el mundo que no tiene conocimiento de Dios, todo es normal. Todo es normal.
porque ya el mundo todo lo ve normal. Hay un ejemplo en la Escritura de alguien que además de no confesar su pecado, negó su pecado. ¿Ustedes se acuerdan de Giezi? ¿Quién era Giezi? Era el siervo de Eliseo. Giezi, el siervo de Eliseo. ¿Qué sucedió con Giezi? Cuando vino un personaje importante de Siria, Naamán, con lepra, vino ante Eliseo para ser sanado. Eliseo, ¿qué le dijo que hiciera? Que se zambullera 7 veces en el río Jordán. Y él se sintió ofendido porque dijo: ¿acaso yo no tengo aguas en mi reino, en mi tierra, que tengo que venirme a lavar en un río extranjero? Pero su siervo le dijo: ¿pero qué tiene que ver? Hágalo. No tiene nada que ver. Usted se meta 7 veces, no le cuesta nada. Y él lo hizo. ¿Y qué sucedió? Fue limpio. Y Naamán, en agradecimiento, fue a donde Eliseo a ofrecerle presentes, a ofrecerle en agradecimiento todas clases de fortuna. Pero ¿qué hizo Eliseo? No lo aceptó. Y le dijo que él no lo hacía por dinero. Y se fue en paz Naamán. ¿Qué hizo Giezi? Dijo: oiga, pero mi señor es como que se aprovecha las circunstancias. Viendo la necesidad, ¿por qué no? Yo voy a alcanzarlo y voy a pedirle, porque sé que él no me lo va a negar. Alcanza a Naamán y le pide la ofrenda. Y Naamán, pues en agradecimiento, pues le da lo que el Giezi le pide. Cuando llega Giezi donde Eliseo, le dice: bueno, ¿y usted de dónde viene? Dice: no, yo no andaba en ningún lado. Y empieza a ocultar el pecado y a negar que había recibido un favor de aquel sirio. Es una forma horrenda de negar su pecado, de encubrir su pecado, de no confesar su pecado. ¿Qué le sucedió a Giezi? Eliseo le dijo: mire, por cuanto usted me ha mentido y ha deshonrado el nombre de Dios, la lepra de ese señor se le pasará a ti y a toda tu descendencia. Miren las consecuencias de no confesar nuestros pecados, de negar nuestros pecados, de cubrir nuestros pecados con algo diferente del perdón que viene de Cristo, del perdón que viene de Dios. Y así como esta, hay muchas advertencias a través de la Escritura. Yo quiero que vayamos un momento al libro de Isaías. Isaías capítulo 30. Mire la advertencia. Isaías capítulo 30, versículos 1. Versículo 1. Dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo ¿qué? Añadiendo pecado a pecado. Cuando usted quiere cubrir su falta con algo diferente de la cubierta que ofrece Dios, ¿qué está haciendo? Añadiendo pecado sobre pecado y acumulando ira para el día de la ira.
Hay tantas formas de cubrir nuestro pecado de una forma que no le agrada a Dios, que es negándolo, que es no confesándolo. Y otra cosa peor es justificando nuestro pecado. Es que yo lo hice porque alguien me obligó. Es que yo lo hice porque yo veo que todos los demás lo están haciendo. Entonces uno más que lo haga, ¿qué tiene que ver? Y es que yo lo hice porque eso ya es tan común en el mundo. Y entonces todo el tiempo se está justificando y está justificando su pecado, ignorando que todas estas cosas son formas falsas de cubrir el pecado delante de Dios. Y está añadiendo pecado sobre pecado. Mire lo que dice el Proverbio 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. Pero ¿cómo termina? Mas el que los confiesa y se aparta. ¿Qué dice la Escritura? Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay una forma bendita de cubrir nuestro pecado. Y es además de confesar esos pecados, es reconocer por medio de la palabra de Dios que Cristo es quien nos justifica. Que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y es que el perdón del pecado consiste en esconderlo de la vista de aquel que juzga todas las cosas. ¿Por qué? ¿Cómo escondo yo mi pecado? Cuando estoy en Cristo. Porque entonces Dios no ve mi naturaleza pecaminosa. ¿A quién ve Dios? A su Hijo Jesucristo. Porque estoy en Él. Y entonces dice la Escritura, y todo aquel que está en Cristo es una nueva creación, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esa es la bienaventuranza, esa es la verdadera bienaventuranza. Cuando mi maldad está escondida en Cristo. Cuando Cristo ha tomado mi lugar. Cuando Él es mi Señor, cuando Él es mi Rey, cuando Él es mi rocafuerte, cuando Él es mi pronto auxilio, cuando Él es mi escondedero, cuando Él es mi Salvador, cuando Él es mi oportuno socorro. Cuando he creído eso en mi corazón, esa es la bienaventuranza. Y entonces, soy bienaventurado, como dice el salmista. Y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Ustedes creen que su transgresión ha sido perdonada? Yo lo creo. ¿Ustedes creen realmente que su pecado ha sido cubierto? Yo lo creo. Porque yo sé en qué Dios he creído. Y no en vano vino Cristo a morir y a dar su vida por todo aquel que cree. Es lo que dice la Escritura. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros vemos, si vamos al original, al hebreo de estos versículos 1 y 2 del Salmo 32, nosotros vemos
que allí se mencionan 4 males de los cuales hemos sido nosotros perdonados, que son en el hebreo Pesha, Chatá, Eibon y Remillá. Yo cuando estaba haciendo estudio, cuando leí Abón, Eibon, como se escribe Eibon, yo dije, uy, ¿qué pasó ahí? Pero es un vocablo hebreo que tiene un significado. Y son estos 4 males que Pesha significa transgresión, Chatá, pecado, Eibon, iniquidad, y Remillá, doblez. Ese primero, Pesha, significa cuando alguien se ha pasado de la raya para hacer lo prohibido. O sea, bienaventurado aquel que aunque se haya pasado de la raya y haya hecho lo prohibido delante de Dios, ha sido perdonado. Porque ha puesto su confianza en Cristo. El segundo, que es Chatá, pecado, dice, significa errar al blanco, como no haber cumplido el propósito por el cual Dios lo envió, no hacer lo mandado, pero es con frecuencia tomado como expresión pecaminosa o pecado en la naturaleza que produce una transgresión continua en la vida. Entonces Dios dice, bienaventurado aquel que se equivoca. Bienaventurado aquel que ha sido perdonado aún cuando se equivoca. El tercero, que es Eibon o Abón, significa lo que se ha desviado de su curso o situación apropiados, algo moralmente deformado o tergiversado, iniquidad que es contrario a equidad o justicia. O sea que aquí está diciendo el salmista, bienaventurado aquel cuyo desvío del buen camino ha sido perdonado. Pero ojo con esto, iglesia. Nunca, y más adelante vamos a mirar que nunca ese desvío ha sido perdonado si sigue en ese desvío. Porque ese desvío ha sido perdonado cuando ha vuelto nuevamente al camino. Y el cuarto, que es remillá, que significa doblez, tiene un sentido de fraude, dolo, doblez, etc. Y aquí es donde viene algo bien interesante. Cuando nosotros no tenemos una convicción de quién es Dios, de qué es lo que Dios hace en nuestra vida, de cuál es el alcance de la bendición de Dios, empezamos a satanizar todo. Y entonces yo dije, bueno, Eibon, satánico, mire lo que significa. Significa lo que se ha desviado de su camino o situación apropiados, algo moralmente deformado. Y entonces, ojo, todos los que trabajen con Eibon están bajo maldición porque le están trabajando a Satanás. Eso podría pensar yo, si no tuviera una convicción de quién es Dios y de lo que Dios hace. Entonces yo podría también decir, bueno, hay muchos pastores ricos, muchos religiosos ricos, que tienen cómo comprarse un buen auto, y yo los veo en unos Mazda último modelo.
Si supieran qué significa Mazda o de dónde viene Mazda, no lo comprarían. Porque Mazda fue hecho en honor a un dios, a un antiguo dios asiático, de la antigua civilización asiática. Y entonces, todos los que anden en un Mazda, son malditos, porque están idolatrando a ese antiguo dios asiático. O los que andan en un Subaru, que es otro nombre de la mitología griega, que significa hijo de Atlas, el dios de la astronomía y de la navegación. Es que el hombre tiende a satanizar todo. Yo no me imagino que en la portada de la revista Avon, de que ha sido de mucha bendición para tantas familias que no tienen otra cosa de qué subsistir, diga ahí, bueno, usted aquí, la condición para que trabaje con nosotros es que usted se desvíe de su buen camino, o es que usted sea moralmente lo peor. Yo no he visto ese letrero en ninguna de esas revistas. Como no he visto un letrero en los carros Mazda o Subaru o Jeep, que también tiene otra connotación, cuando fueron famosos en la Segunda Guerra Mundial. Me gustaría que investigaran esa parte. Tiene una connotación de poder, de victoria. Por eso fueron tan famosos esos Jeep en la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Yo no me imagino cuando le entreguen a usted el manual de un Mazda diciendo usted se compromete a adorar al antiguo dios de la mitología asiática. Son nombres que si usted quiere ser, bueno, hay una escritura que me encanta mucho que está en Tito y dice: todas las cosas son puras para los puros, porque siempre el puro de corazón ve el lado bueno de las cosas. Pero para los corrompidos nada les es puro. ¿Por qué? Porque hasta su propia mente y su conciencia están corruptas y siempre quieren ver y buscar lo malo de las cosas, para juzgar, para señalar, para condenar. Y no ven la bendición que Dios tiene para su pueblo. Dios utiliza aún para bendecir a sus hijos. ¿A quiénes? A cuervos. El apóstol Pablo dice en Corinto, dice que en tal caso, si no queremos tener trato con los incrédulos, con los paganos, en tal caso sería que salirnos del mundo. Pero es que todos, por necesidad, tenemos que cohabitar ¿con quiénes? Con los incrédulos, con los paganos, con los idólatras, y saber vivir una vida en armonía, mostrando con nuestra manera de ser quiénes somos, que somos diferentes de ellos. Que todo lo que vemos y en todo lo que vemos estamos glorificando y dándole gracias a ese Dios santo que suple todas las cosas en abundancia. Entonces, yo he escuchado muchos predicadores que hablan de y satanizan todas las cosas. ¿Qué Dios tan pobre que tienen ellos? Porque el Dios nuestro nos da la capacidad de ver y de discernir más allá de todas esas cuestiones que el mundo tiene por agüero. Porque nos da una visión pura de las cosas. Es como si usted no recibiera un billete de 100,000 pesos porque se lo da o porque ha pasado por manos de delincuentes. Nosotros, como
hacemos para saber por qué manos ha pasado un dinero que nos van a pagar por un trabajo honesto que hemos hecho? El dinero pasa por muchas manos. Manos de gente honesta, manos de gente asesina, manos de gente abusadora. Pero es algo que no tiene nada que ver. Y es más, la Biblia cataloga el dinero como un Dios. Entonces usted hace con un poco de dioses en el bolsillo. Bótelos, quémelos. Es absurdo, ¿cierto? Es absurdo. Nuestra fe va más allá de esas cuestiones de andar satanizando todas las cosas. Pero aquí la cuestión es que hemos sido perdonados de estos 4 males: transgresión, pecado, iniquidad, doblez. Entonces tranquilo, no se preocupen lo que están vendiendo Avon. Ese pecado les ha sido perdonado. No, mentira, eso no es ningún pecado. Para quitar estos males, también en estos textos son mencionadas 3 cosas, que es perdonar, cubrir y no inculpar. Por eso dice: bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido perdonado y cuyo pecado ha sido cubierto y que no ha sido inculpado ¿de qué? De pecado también. Entonces, ¿quién es el realmente bienaventurado delante de Dios? No es el que encubre su pecado, eso sí tenga la plena seguridad. No es el que encubre, no es el que retiene para sí sus pecados y no los confiesa delante de Dios. No es el que justifica sus pecados, no es el que justifica sus faltas. Sino aquel que tiene en su mente y en su corazón el agradecimiento vivo por el sacrificio que Cristo hizo para cubrir nuestro pecado, para perdonar nuestro pecado y para no inculparnos de ese pecado. Mire, cuando David encubría sus pecados, cuando David hacía las cosas sabiendo que eran pecado, ¿cuál fue un pecado que él quiso encubrir y que un profeta llegó y se lo descubrió? Cuando mandó a matar a Urías, a uno de sus mejores guerreros, por quedarse con su esposa. El mismo David estaba en ese estado y era muy desgraciado estando en ese estado. Fue tal la desgracia de él que su primer hijo, con Betsabé, fue muerto. Su primer hijo fue muerto, aunque él oraba y lloraba por si quizá Dios le concediera que su hijo viviera. Pero ¿qué hizo después de que murió? Siguió llorando, siguió lamentándose. Hijo se levantó, se vistió y comió. Y los siervos asombrados por esa situación. Dijo, pero ¿yo a qué más puedo hacer? Fue el castigo que yo me merecía. ¿Acaso yo puedo hacerle volver? Yo soy el que voy a él, pero él ya no volverá a mí. Había miseria en su corazón. Él sentía que sus mismos huesos habían envejecido. Entonces,
¿Quién realmente es bienaventurado delante de Dios? El que no tiene pecado, el que no ha pecado. No hay ninguno que no tenga pecado y que no haya pecado. ¿Quién es realmente bienaventurado delante de Dios? ¿Saben quién? El que no practica el pecado. El que cuando sabe que su pecado ha sido perdonado, no vuelve a caer en la misma transgresión. Porque hay un verdadero arrepentimiento y reconoce la bondad de Dios al perdonar su iniquidad. El que después de haber sido perdonado su pecado, no contrista más con su pecado el pecho de aquel sobre el cual se reclina a descansar, que es el pecho de su amado Señor Jesucristo, sobre el cual todos nosotros descansamos en Él, en su perdón, en su misericordia. Y esta es una bienaventuranza superlativa, la excelencia de las bienaventuranzas. Es el elemento más alto de felicidad que puede venir del cielo. Cuando a pesar de nosotros, nuestra iniquidad ha sido perdonada. Nuestro pecado ha sido cubierto. Esa es la bienaventuranza más excelsa que puede descansar sobre un ser humano. El querer ser como Dios, imitadores de Dios, el rendir obediencia implícita, plena, perfecta, la obediencia de un corazón limpio para ese Dios santo que demanda obediencia de nosotros. Esta clase de obediencia produce la más bendita de todas las bienaventuranzas, que es la que expresa el rey David diciendo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, en el versículo 1. Y continúa en el versículo 2 diciendo: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Miremos con mucha atención estas tres palabras que se nombran aquí en este texto. Transgresión, porque dice bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En estos dos textos están estas tres palabras, que es transgresión, pecado e iniquidad. Dice el autor, el comentarista, que son las tres cabezas del portero del infierno: transgresión, pecado e iniquidad. Pero una cosa nos da paz a nosotros: que nuestro glorioso Señor Jesucristo ha hecho callar los ladridos de ese perro que es Satanás, que quiere amedrentar a los hijos de Dios, y ha hecho callar sus ladridos contra todos sus hijos que han creído para siempre, los cuales han recibido esa palabra implantada, que es la que puede salvar nuestras almas. Porque hay una fe inamovible, porque Dios ha preparado nuestro corazón para que creamos en Él, para que creamos en la suficiencia de su perdón, en la toda suficiencia de su palabra. Entonces, esa trinidad del pecado
Ese trío de pecados, transgresión, pecado e iniquidad, es vencida por el Dios Trino, por la Trinidad de Dios, por Dios en su plenitud. Por eso dice el salmista: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquella persona que ha confesado su pecado, aquella persona que reconoce su maldad, que está libre de culpa porque sabe y reconoce que su alma está desnuda ante los ojos de un Dios que todo lo sabe, que todo lo ve y que no puede encubrirle ni aún lo más profundo de maldad que haya en su corazón. Por eso dice: y en cuyo espíritu no hay engaño. Esa persona está libre de culpa, libre de doblez, porque se ha reconocido pecador delante de Dios. Y mire, iglesia, los que son justificados de su culpa son santificados de toda falsedad, porque hay un corazón limpio delante de Dios. Entonces, iglesia, mire, un corazón mentiroso no es un alma perdonada. Cuando hay un corazón que tiene doblez, de doble ánimo, no es un alma perdonada, iglesia. Porque dice: y en cuyo espíritu no hay engaño. Y es que la traición, la doblez, la disimulación, la tacañería son rasgos de todos aquellos que son hijos del diablo. Pero mire, iglesia, el que ha sido limpiado de pecado es veraz, es sincero y es tan simple como un niño. Por eso dice la Escritura que si nos hacemos como niños, no veremos el reino de los cielos. No hay doblez, no hay engaño, no hay tacañería. Hay un texto que me encanta muchísimo y quiero que vayamos allá, y es Isaías capítulo 32. Isaías capítulo 32. ¿Ya estamos todos ahí? Isaías capítulo 32. Vamos a leer del versículo 5 hasta el versículo 8. Mire lo que dice la bendita palabra de Dios. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Versículo 7. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Mire lo interesante. Está describiendo a una persona en cuyo espíritu hay engaño, hay doblez. Mire lo interesante. Y aquí el salmista está diciendo es: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, no hay falsedad, no hay ruindad en su corazón. Pero mire cómo termina este texto en el versículo 8 de Isaías 32. Dice: pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Aquel que no hay doblez en su corazón solamente piensa en servir.
Solamente piensa en bendecir la obra de Dios, sin mirar si el otro lo hace o no lo hace, porque él ha entendido el propósito por el cual Dios lo llamó a su servicio. Cuando el creyente ha sido perdonado, ese creyente tiene el valor de ser veraz delante de Dios, de ser sin doblez delante de Dios, de tener un corazón sincero delante de Dios. Y puede permitirse abandonar la doblez de espíritu, de ser uno aquí en la congregación y otro fuera de la congregación, sino que es el mismo y muestra su santidad aquí en la congregación, en su trabajo, en su relación con las demás personas. Siempre es el mismo. Tiene un corazón limpio. Como dice la sexta bienaventuranza de Mateo 5. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. ¿Alguien que no tiene un limpio corazón puede ver a Dios? No lo puede hacer. No lo puede hacer. Y es que cuando nosotros tenemos la certeza de que viene un benefactor, alguien pudiente, y sabe que nosotros estamos con deudas hasta el cuello, y nos dice, bueno, que alguien viniera hoy, esta tarde, y dijera, bueno, Pedro, yo necesito que usted en una hoja me liste todas sus deudas, todo lo que usted hasta lo más mínimo, que yo se lo voy a pagar. ¿Será que yo voy a escribir apenas 2 deuditas, por ahí de pronto las más grandes? No, si yo tengo la certeza de que Él va a pagar todas mis deudas, voy a escribirlas todas detalladamente y me voy a tomar el tiempo para recapacitar si hace 20 años yo de pronto tumbé a alguien y yo, sí, me acuerdo que esa persona yo le quedé viendo. Bueno, eso también lo voy a meter ahí. Sería ilógico que yo no declarara todos mis débitos cuando otro está dispuesto a pagarlos. Sería ilógico, una necedad de mi parte. Igualmente sucede con nosotros. Dios está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados. ¿Por qué no confesarlos? ¿Por qué no decirle, Señor, tú conoces mi corazón? Examíname y conoce mis pensamientos. Porque si a mí se me olvidan, a ti no. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y no salirle al Señor, no, Señor, mire, yo solamente tengo este y este pecadito, porque lo demás, yo, es como dice la Escritura, todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro, si hay virtud alguna, en eso es lo que yo pienso, Señor. Estoy diciendo que Dios, en primer lugar, no es omnisciente entonces, porque yo lo voy a engañar. Pero Dios conoce nuestro corazón. Engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Solo Dios lo puede conocer. ¿Quién no declararía ante una eminencia de la medicina todos los males que le aquejan en su cuerpo, en su ser, si supiera que esa persona va a hacer todo lo posible por sanarle todas sus dolencias, por operarle todo lo que le falta, operarlo de los ojos, sacarle todo lo malo que tiene en su cuerpo? Sería una necedad omitir cosas. Mire, iglesia, la fe verdadera, la fe real, la fe que viene por el oír, no solo sabe que la doblez de corazón es imposible ser aceptada delante de Dios, sino también sabe que esa doblez no es necesaria y no trae bendición a aquel que la practica, aquel que
en un lado se muestra de una forma y en otro lado se muestra de otra forma. El verdadero creyente, el que le ha creído a Dios, está tranquilo porque sabe que no tiene nada que esconder. Porque si aún viene alguien que lo conoció cuando era lo más malo y practicante de lo más malo, y viene y lo juzga y lo señala, puede tener la conciencia tranquila de decirle, sí, yo era ese. Y aún le falta por decir y añadir. Pero ahora no soy ese. Ahora soy otro en Cristo. Y no me voy a avergonzar. Y no voy a decir, no diga todas esas cosas porque eso pertenece a mi pasado. No, es mi pasado. Y algún día y muchas veces me lo han sacado y me lo han restregado. Pero eso sirve para mostrar que hay realmente un verdadero arrepentimiento, un verdadero cambio producido por Dios mismo en el corazón de aquel que ha creído en Él. El verdadero creyente no tiene nada que esconder, no tiene nada que temer, porque se ve como delante de Dios, desnudo y abierto ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Porque si ha aprendido a mirarse a sí mismo tal cual es, también ha aprendido a ver a Dios tal cual es cuando se revela en su palabra. Y sabe que Dios es un Dios perdonador. Y sabe que Dios es un Dios que perdona la iniquidad de un pueblo que se arrepiente. Que perdona la iniquidad de un pueblo que ha creído en Él con un corazón limpio. ¿Ustedes se acuerdan la historia de Felipe y el eunuco? Cuando Felipe, camino a Emaús, le comparte todo el evangelio de Cristo al eunuco, ¿qué dijo el eunuco? Cuando pasaron por un arroyo, dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y mire, ponga bien atención a la respuesta que le da Felipe. Dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Es como si dijera al eunuco, mire, no hay nada excepto un corazón hipócrita que pueda impedirlo. O sea, que usted lo esté haciendo solamente por aparentar delante de mí que ha creído. Eso sí lo puede impedir, porque sería una abominación delante de Dios. No hay nada que pueda impedirlo, excepto un corazón doble, un corazón aparente. Porque solamente, iglesia, el corazón falso es el que haya cerradas todas las puertas de la misericordia divina. Solamente ese corazón falso, ese corazón doble, es el que todo lo ve de una manera negativa. Y aún acusa a Dios de ser un Dios implacable, de ser un Dios inmisericordia. Iglesia, Dios demanda de nosotros un corazón limpio, un corazón sincero,
Un corazón que haya creído realmente en esa promesa que Dios hace para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque sabe que ese creyente tiene la certeza de que el que en Él cree no es condenado. Pero también sabe que el que no cree ya ha sido condenado, porque tiene un corazón noble, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, o está ahí solamente por apariencia. O peor aún, está echándole la culpa a Dios diciendo, es que Dios envió a su Hijo al mundo, fue a condenar al mundo. Pero el verdadero creyente tiene la certeza de que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Salvo de qué? ¿De cuál condenación? ¿Cuál es esa condenación? Pues que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hay un corazón limpio allí. Hay un corazón sin doblez. Hay un espíritu en el cual no hay engaño. Hay un espíritu nuevo que ha sido colocado por Dios mismo ahí. Porque en Él ha sido efectuada una regeneración. Le ha sido quitado ese corazón de piedra y le ha sido puesto un corazón de carne. Le ha sido quitado ese espíritu malo que él tenía y le ha sido dado el Santo Espíritu de Dios para que ande en sus estatutos, para que guarde sus mandamientos, para que viva en obediencia y adoración delante de un Dios santo, santo, santo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mire, iglesia, algo muy delicado es ser un hombre o una persona de doble ánimo. De ser uno en ciertas circunstancias y otro en otras circunstancias. De ser usted una mansa paloma cuando todo va bien, pero cuando todo va mal, se sale ese demonio que tiene adentro y empieza a echar maldiciones a diestra y a siniestra. ¿Hay engaño en ese espíritu? Claro que hay engaño. Pero hay engaño para consigo mismo, porque aún justifica su pecado. Y dice, fue porque me sacaron la rabia, fue porque me sacaron la piedra, porque yo no soy así. Eso es mentira, usted es así. Porque en esos momentos críticos es donde brota realmente lo que hay en su corazón. En esos momentos difíciles es donde aflora el tesoro que hay en su corazón.
y aún en la cotidianidad de su vida. Muchas personas que les gusta comentar todo lo que ven, lo narran con pelos y señales, y si la otra persona echó 10 madrazos, ella también los dice. ¿Qué hay en su corazón? Eso hay en su corazón. Hay doblez en su corazón, porque profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y réprobos en cuanto a toda buena obra. Hay engaño en su corazón, pero un engaño no para con Dios, porque Dios no puede ser burlado. Hay engaño para consigo mismo. Dice, no, es que esas palabras no salen de mi boca, Él las dijo. ¿Y qué necesidad hay de decirlo, de ser tan explícito? Si fue grosero, echó la madre o algo, ya. Pero hay tanto morbo aún en nuestro corazón, que si en nuestras conversaciones, en nuestra silla de escarnecedores, no detallamos la iniquidad del otro, haciéndola salir por nuestra boca, no quedamos satisfechos. ¿Dónde está la santidad? ¿Dónde está la limpieza de corazón, iglesia? Mira, iglesia, la expresión más alta de gozo es esta, iglesia. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, no hay doblez, no hay falsedad, no hay mentira, no hay hipocresía. Hay un gozo en su corazón de servirle a un Dios santo, 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 porque solo Él y nadie más que Él es quien puede salvarme, porque fuera de Dios no hay quien salve. Isaías 43:11 dice, yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. San Juan 14:6 en su última parte dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. Solo Cristo, iglesia. Salvos solo por gracia. Solo por gracia. Solo por gracia, iglesia. Porque esa gracia produce en usted una vida santa y apartada para un Dios santo y todopoderoso. Recuerde, iglesia, hemos sido perdonados de toda pecha, o sea, de toda transgresión, de todo chatá, o sea, de todo pecado, de todo eibon, o sea, de toda iniquidad, y de todo remillá, o sea, de toda doblez de espíritu. Pon tu confianza solamente en Cristo, confía en Él, y Él. Dios los bendiga, iglesia. Nos vemos el próximo jueves 6:30 y el próximo domingo nuevamente a las 9 de la mañana. No olviden nuestro evento de este año, el 31 de octubre, de 8 hasta las 5 de la tarde. Dios los bendiga.